Eh, Vamos a comenzar hablando de la relevancia para la sociedad civil del presupuesto gubernamental. Eh, Ustedes, para los que no me presenté, porque no vinieron la semana pasada, aquí tienen una nota biográfica. Básicamente soy economista de profesión. Trabajé en Wall Street por 3 décadas, contestando preguntas de inversionistas y de banqueros sobre, por ejemplo, si prestarle a empresas o al gobierno de Panamá, o si de comprar bonos o acciones panameñas. Después de eso me tomé unas vacaciones de unos 15 años y me pasé a la academia, donde fui profesor de Economía y Finanzas Internacionales, y ahora estoy semi-retirado y estoy haciendo actividades súper interesantes como la presente. Como decía, ¿por qué nos debe interesar el tema del presupuesto y en general la política fiscal y todo lo demás? Hay una razón muy obvia, y es tan obvia, se cae tanto de maduro, de que ni la voy a mencionar excepto ahora. Todos tenemos derecho a saber qué pasa con el dinero que contribuimos al fisco. Todos pagamos impuestos, directos o indirectos, visibles o invisibles, y tenemos el derecho de saber a dónde va ese dinero. Aparte de eso, hay otras razones también. Voy a darle un pantallazo grande, contarles de que hasta justo antes de la pandemia, el estándar de vida de Panamá había mejorado muchísimo durante la década de los 2000 y después del 2010 también, hasta el 2019, en particular, por ejemplo, en el periodo 2014 a 2019, el Producto Bruto, que mide la producción anual, el valor agregado y los ingresos que se suman en un año, aumentó a una tasa 4 veces más rápida en Panamá que en el resto de América Latina. Y como también en la década anterior el crecimiento económico de Panamá había sido muy acelerado, eso llevó a que Panamá saltara de, digamos, clase media, estilo latinoamericano, a clase alta. Y en los últimos años el ingreso per cápita de Panamá, medido por el poder adquisitivo de forma comparativa con otros países, ha alcanzado a ser el más alto en América Latina, y aproximadamente la mitad de lo que es el ingreso per cápita en los Estados Unidos. Así que si ustedes notan que las cosas están mejor que lo que estaban, o quizá algunos de ustedes sean demasiado jóvenes para apreciarlo, pero las cosas en Panamá están muchísimo mejor si uno ve los números grandes que hace 1 o 2 décadas pasadas. Y ustedes saben muy bien cuáles fueron los motores de eso: proyectos enormes de transporte, por ejemplo, involucrando el canal, de construcción, de todos los edificios que se han construido, en la infraestructura que se ha construido, los avances en las comunicaciones, en los servicios financieros. Ellos fueron los líderes, y últimamente, obviamente, la apertura de la mina de cobre más grande del mundo ha contribuido y seguirá contribuyendo al crecimiento económico del país. Como ustedes verán, en esta tabla que muestra el ingreso per cápita, como digo, medido ajustando por poder adquisitivo. Así que es una comparación manzanas con manzanas, no manzanas con peras. Panamá había llegado al puesto 51 en plena pandemia, al puesto 51, y hay unos 200 países, así que definitivamente, digamos, en el cuarto más alto. Los otros países que uno encuentra a ese nivel, o
son muchos de los europeos, son muchos de los países petroleros y obviamente los países más avanzados. Pero fíjense ustedes, en el 2010 y en el 2000, lo que les decía antes, Panamá ocupaba el lugar 75 o 73, así que pasó, como digo, más de 20 posiciones, de 73, 75 a alrededor de 50. Así que no solo fue una mejora en el ingreso per cápita en términos absolutos, sino en términos relativos. Panamá sobrepasó a muchos. Sin embargo, de acuerdo con diversos índices, el clima de negocios en Panamá, de la concentración del ingreso, de la reducción o no reducción de la pobreza, de la calidad de las instituciones públicas y otros parámetros sociales, Panamá ha hecho muchos avances, pero no tanto como los demás. De manera de que, curiosamente, en muchos otros aspectos de los cuales le voy a mostrar algunos, Panamá ha mejorado, pero como los otros países también mejoraron, está más o menos donde estaba. En algunos casos está un poquito mejor, un poquito menor, pero digamos, la mejora en el ingreso per cápita no se tradujo a otros renglones de la vida social del país. Por ejemplo, hay un indicador de la calidad del clima de negocios que el Banco Mundial elabora en base a encuestas muy detalladas que se hacen en todos los países del mundo. Y ahí ustedes pueden ver que, por ejemplo, el último dato para el 2020, Panamá tenía el rango 86 de 190, que no está en el cuarto superior, está en la mitad superior. Pero fíjense ustedes el deterioro. Por ejemplo, en el 2013, Panamá ocupaba el rango 61 de 185. Así que no solo no se quedó en 61, sino que bajó a 86 a medida que se agregaron 5 países más. Así que el bajón de 61 a 86 no se explica porque ahora la encuesta incluye 5 países más. Si se hubiera quedado igual, hubiera bajado 5 rangos, pero bajó mucho más que eso. Un indicador muy popular que quizá ustedes conozcan o hayan oído hablar es el coeficiente de Gini. Esto mide la distribución del ingreso antes de impuestos y antes de transferencias del gobierno, por ejemplo, pensiones, subsidios, etc. Antes de eso, cómo se distribuía el ingreso. Y para simplificar, un cálculo de cero muestra que la sociedad es completamente igual, es decir, todos tienen la misma tajada de la torta, y en el caso extremo, un número de 100 significa que hay una desigualdad completa, que prácticamente una persona lo controla todo y los demás no tienen nada. Los países, por ende, cuanto más bajo el número, más equitativo el país. Como ustedes verán, en la categoría 20 a 30, hay países aquí en la izquierda, países europeos o ex comunistas, donde había obviamente bastante igualdad. En el cuadro de la derecha ven otros países todavía mayormente europeos, con un Gini de 30 a 35. Luego vienen los países de 35 a 40, y Panamá está en el cuarto peor del mundo. Está en un rango de alrededor de 50, donde el peor país de distribución del ingreso antes de impuestos y transferencias es Sudáfrica, con un dato del 63, pero como ustedes verán, hay muy pocos países. Colombia es uno, el vecino,
Hay otros latinoamericanos aquí, Costa Rica, Brasil, Honduras, Ecuador, México, Chile, Perú, etcétera, que están donde nuestro continente se conoce como un continente donde la distribución del ingreso es muy inequitativa. Como ven, no ha habido mayor progreso. Se mejoró de 51,5 a 50, pero no ha habido mucho avance. Perdón. Otra medida es esta. ¿Cuál es el ingreso que perciben el 20% más inferior de la distribución del ingreso? Una vez más, antes de que el gobierno afecte directamente los datos a través de impuestos y transferencias. Y aquí también, nomás para el hemisferio occidental, tengo todos los países y nuevamente Panamá y Colombia tienen una situación desesperante para el quinto más bajo, porque esa gente recibe aproximadamente 3,5% de la torta, cuando son 20% de la torta en términos de número. Canadá el más equitativo, Uruguay, Chile bastante bien, pero en fin, hay una desigualdad en Panamá que ha mejorado solo marginalmente, pero todavía es bastante abismal. Claro, la pandemia tuvo un impacto fuerte sobre todos los países del mundo prácticamente. En casi todos los países el desempleo aumentó, en casi todos los países la pobreza aumentó, pero algunos rebotaron mejor que otros, o más fuerte o más antes. En el caso de Panamá, como todos ustedes lo saben porque lo vivieron en carne propia, la desocupación aumentó de alrededor del 7 a creo casi el 17 o más por ciento. Ya bajó por debajo de 10, pero no ha vuelto al nivel inicial. Lo mismo con la pobreza, no ha vuelto al nivel antes de la pandemia. Y en particular, hubieron dos efectos que no están captados por los datos de ingreso. Uno es qué pasó con la igualdad o desigualdad de género. En particular, en Panamá y en muchos otros países, la población femenina fue especialmente afectada por la pandemia, porque obviamente muchas mujeres terminaron tener que cuidar sus niños o los niños de los vecinos o de los parientes, porque las escuelas estaban cerradas, etc. Y entonces muchas de ellas perdieron ingresos, perdieron trabajo, y eso es algo que todavía en muchos países, en general, el sexo femenino no está de vuelta entre la situación buena, mala o regular que estaba en el 2019. Y también la pandemia provocó un deterioro de lo que llamamos el capital humano, es decir, lo que está en las mentes de las personas. Los logros educativos fueron empobrecidos. En el 2021 están saliendo exámenes de muchos países que muestran que los alumnos hoy, para su nivel, para su edad, saben mucho menos de lo que sabían los alumnos de esa edad y de ese nivel hace 3 o 4 años, y es muy difícil compensar por eso, de manera que vamos a tener muchos más, no diré analfabetos, pero pobres alfabetos terminando la escuela que nunca antes. Tuvimos una ola de inflación casi por todo el mundo. No es un fenómeno nacional, fue un fenómeno internacional. En Panamá, la aceleración de la inflación fue relativamente baja comparado con casi todos los otros países, con la excepción quizá de Japón.
los precios al consumidor aumentaron un 4,5% en el primer semestre y la gasolina aumentó un 40 o más por ciento en el primer semestre del año pasado, pero en otros países los precios aumentaron 6, 8, hasta 10% en esos meses, y hubieron casos de, llamémosle, efervescencia social o política en una serie de países, pero ciertamente lo que vimos en Panamá nos dejó boca abiertos a muchos, porque las protestas que hubieron fueron las mayores en décadas y realmente pusieron a Panamá en el mapa, en el radar de muchos inversores y otros interesados, y es algo que hay que digerir. El gobierno, como ustedes saben, se comprometió a tratar de ayudar a la gente, se comprometió a rebajar el costo de los combustibles, el costo de la canasta básica de alimentos, tratar de reducir los precios y aumentar el acceso a medicamentos y postergar la expiración del programa Panamá Solidario, que ya hubiera expirado a mediados del año pasado. Como ustedes saben, desde esa época se iniciaron subsidios a los combustibles, se eliminaron impuestos a la importación de medicamentos y de alimentos y otros productos en la canasta básica para abaratarlos. Es decir, hubo un sacrificio del lado de los subsidios y de los impuestos no cobrados, y se extendieron los beneficios del Vale Digital Solidario, etcétera, y todos ellos tenían que haber ya terminado, pero continúan hasta el presente, lo cual muestra de que a veces cuando uno tiene una idea o hace una concesión, aunque se vea como muy necesaria, a veces es muy difícil dar marcha atrás. Es muy difícil encontrar la puerta de salida. En el caso particular de la gestión pública, según varios índices de efectividad del sector público en Panamá, que miden la calidad de los servicios, la calidad del servicio civil, la calidad de la formulación e implementación de políticas. También Panamá hizo poco progreso relativo a la mayoría de los otros países y por ende o conservó o perdió posiciones en los rangos internacionales, y les voy a dar algunos ejemplos. El Banco Mundial también calcula en base a encuestas, no son datos producidos por ellos sencillamente los procesan y los publican. Hay indicadores de la calidad de la gobernanza, es decir, de la eficacia y efectividad de las acciones del gobierno. Se miden, como ustedes verán aquí, por ejemplo, 6 indicadores, y les voy a mostrar enseguida qué ha pasado con el rango de Panamá en 2021 comparado con 2010 y el año 2000. A la izquierda están las 6 categorías que las he resumido en representatividad y libertad, estabilidad política y social, efectividad del gobierno, calidad regulatoria, imperio de la ley y control de la corrupción. Y estos no son datos absolutos, son rangos, ¿no? ¿Dónde rankea Panamá? Hace 2 décadas, hace una década y el último dato. Y como ustedes podrán apreciar de las flechas, prácticamente Panamá o perdió rango, bajó de rango, son las flechas que apuntan hacia abajo y son las columnas que se hacen más cortas a través del pasaje del tiempo, y en este caso, cuando uno va hacia 1, es un empeoramiento, y cuando uno va hacia 100 es una mejora, así que estas columnas se hagan más cortas es malo, y en algunos casos Panamá está donde estaba, como en el caso del segundo indicador,
de arriba o el segundo de abajo, hubo una cierta mejora o empeoramiento en el 2010, pero después se volvió marcha atrás como, no tengo tiempo para explicarles todo lo que hay detrás de esto, pero créanme que miden no solo una cosa, sino una multitud de indicadores. Son cuestionarios largos que ciudadanos, empresarios y otros llenan. Bueno, quizás no digan toda la verdad, pero como son comparativos, si mienten un poco siempre. Y si dicen casi toda la verdad, dicen casi toda la verdad siempre. Así que a través del tiempo, estos indicadores tienen validez. Por ejemplo, tomemos uno de esos indicadores, el de control de la corrupción. Como digo, cuanto más alto el rango, mejor. Así que países como Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, Noruega, rankean muy cerca de 100. Panamá estaba en el rango 46, bajó al rango 44 y ahora bajó al rango 31. Claro, hay casos peores, hay casos como Venezuela y Haití, ya bien conocidos, pero en fin, como ustedes verán, Panamá no está en el cuarto superior, no está ni siquiera en la mitad superior, no está ni siquiera en los 2/3 superiores del rango. Así que un problema que se ve como serio. Las cuestiones relativas a la gobernanza del sector público y la lucha contra la corrupción son prioridades muy importantes para todos los gobiernos. Los gobiernos tienen que tener capacidad de proporcionar bienes públicos de manera eficaz, respaldar un clima de negocios y de inversión que genere empleos y crecimiento, tiene que tomar nota y corregir fallas del mercado, si hay monopolios que son abusivos, si hay estafas a los consumidores, en fin, y tiene que lograr que los ciudadanos se sientan partícipes del proceso político y del proceso de crecimiento del país. No puede ser de que uno no se sienta identificado con lo que está pasando, con lo que uno lee o con lo que uno siente cuando camina en las calles. Los países que cuentan con instituciones sólidas son más resilientes, pueden absorber los shocks de manera mejor, están más preparados para facilitar el desarrollo del sector privado, están a favor y logran reducir la pobreza, prestan servicios públicos que la gente valora y se ganan la confianza de sus ciudadanos y por ende no tienen el tipo de protestas que vimos el año pasado. Como digo, hubieron países con mucho más problema inflacionario, pero la gente no se tiró a las calles. Así que ahí es donde uno nota que hay un divorcio, ¿no, verdad?, entre la ciudadanía y los gobernantes, pese a que el shock no fue tan grave, y todos los países pasaron por la pandemia, así que no es que hubo un cansancio especial en el caso de Panamá que no hubo en los otros países. ¿Cuál es la agenda que queda? Reducir las desigualdades a largo plazo en el capital humano, es decir, en la educación que la gente recibe y las oportunidades de unirse al mercado formal de trabajo y cerrar las brechas de género. Los países que han avanzado más en esto, hay mejor calidad de vida, hay menos desempleo, hay mejor niveles de ingreso, etc. Hay que abordar las deficiencias institucionales, algunas de las cuales están a viva vista, con el propósito, ¿no?, de desarrollar una economía más transparente y sostenible desde el punto de vista fiscal. Y hay que apoyar una recuperación económica más plena, más inclusiva, más ambientalmente sostenible, porque
el cambio climático está aquí, es muy difícil revertirlo, pero se puede mitigar, uno puede incentivar la adaptación, y este es un trabajo, una nota pendiente para muchos países. Esto nos lleva al papel del presupuesto gubernamental. Ya vimos una serie de cosas la semana pasada, ahora vamos a ver algunos otros aspectos. La naturaleza de las políticas fiscales y la calidad de los presupuestos explican parte de las diferencias entre países, por ejemplo, en materia de desigualdad. En las economías más avanzadas, con presupuestos más afinados, con sectores públicos más eficientes, con burocracias más trabajadoras, más responsables, más avivadas, la política fiscal muchas veces puede compensar por la desigualdad que surge de las actividades económicas. Se calcula que en promedio se puede compensar, o por lo menos los países más avanzados han aprendido a compensar una tercera parte de la desigualdad del ingreso antes de impuestos y transferencias, mayormente gracias a concesiones impositivas y a transferencias focalizadas como exenciones y subsidios a los pobres. El gasto eficaz en educación y salud también incide en la desigualdad de ingresos a lo largo del tiempo, y es muy importante porque si la calidad de la educación y la calidad de la salud pública y privada es buena, eso promueve la movilidad social entre las generaciones. Hubiera podido mostrarles trabajos que estiman, por ejemplo, cuánto tiempo lleva salir de la pobreza en distintos países. En algunos países, una generación o 2 generaciones y salen de la pobreza. En otros, 3, 4 o nunca. En las economías menos avanzadas y más pobres, la redistribución de ingresos a través de las políticas fiscales deja mucho que desear. Y como verán, Panamá es un caso. Porque los impuestos son más bajos, son menos progresivos, los gastos sociales son más limitados, porque no hay dinero para gastar, y muchos de los programas fiscales están mal o poco enfocados. Este es un gráfico que muestra los resultados estadísticos. Como ustedes verán, los países en la columna azul son las economías más avanzadas, el otro color marrón son las economías menos avanzadas, de clase media y de pobreza, por así decir. Y como ustedes verán, en los dos grupos de países, antes de impuestos y transferencias, la desigualdad es similar, pero después de considerar el efecto de lo que el gobierno hace a través del presupuesto, ya sea por el lado de gastos o el lado de ingresos, hay una sustancial rebaja en la desigualdad en los países avanzados y muy poquito en los países latinoamericanos, africanos y asiáticos de Asia del Sur, por ejemplo. ¿Cómo se puede llegar a tener resultados presupuestales más eficientes y más equitativos? Bueno, al plantear el problema ya planteé la solución, ¿no? Se puede reformar la estructura impositiva para disminuir los tributos sobre el consumo y las ventas. Son impuestos regresivos, ¿no? Porque si usted grava a las ventas 5% o 10%, para los ricos el 5 o 10% no es nada, pero para los pobres es mucho. Para los ricos los gastos de entretenimiento y de vacaciones y eso son más importantes que los gastos, por ejemplo, en alimentos o medicamentos. Pero para los pobres se va casi todo en alimentos y medicamentos y viviendas mínimas, ¿no? Así que hay impuestos que
que son progresivos y hay impuestos que son regresivos, y en general los impuestos al consumo y las ventas tratan a todos por igual y por ende no los tratan de acuerdo a su ingreso. También se puede aumentar la presión tributaria sobre los ingresos y la riqueza, por ejemplo, sobre el valor de las propiedades. En Panamá y muchos otros países se graban muy poco las propiedades. O sea, hay gente que tiene muchísimas propiedades carísimas, y no pagan más comparado con los que tienen propiedades más bien humildes. Se puede gravar más las utilidades empresariales, se puede gravar más los ingresos personales, que son todos ellos impuestos progresivos, porque uno puede cambiar la tasa y además y no tratar a todos los ciudadanos por igual, reconociendo de que no son iguales. Se puede gastar mejor para cerrar brechas de acceso a educación, por ejemplo, o a servicios de salud de calidad. Y entre paréntesis, y ya lo vamos a ver, no hay por qué hacerlo exclusivamente a través de escuelas u hospitales públicos. Hay muchos países donde hay escuelas privadas y hospitales privados, muchos de los cuales reciben subsidios del gobierno, o los pacientes o los estudiantes reciben vales que pueden utilizar para pagar por esa educación privada o esos hospitales privados, y en general esas escuelas y esos hospitales se gerencian mucho mejor que las escuelas y los hospitales públicos, que son burocráticos, están muchas veces muy sindicalizados y hay mucha falta de flexibilidad y de ganas de transformar. También se pueden focalizar mejor las transferencias y los subsidios para ayudar a los pobres a conseguir trabajo, minimizar la incidencia de enfermedades crónicas y etc. Es decir, hay mucho que se puede hacer a través de decisiones presupuestarias para mejorar lo que en países como Panamá hay que mejorar. Aquí les doy un pantallazo, por ejemplo, de la carga impositiva, es decir, la recolección de impuestos como porcentaje del Producto Bruto en el 2020, y esto no ha cambiado mucho a través del tiempo. Acá están todos los países latinoamericanos en azul, está Panamá en marrón, y está América Latina el promedio en blanco en el medio, y el promedio para los países más ricos, OECD, pero incluyen algunos países latinoamericanos, como Brasil y Chile, por ejemplo. Y lo que queda bien claro es que la carga impositiva en Panamá es demasiado liviana, no solo comparado con los países de los top 50, donde ahora se encuentra Panamá, sino también para el contexto latinoamericano. 14% en la recaudación en general, mientras que es 22%, casi el doble, en Latinoamérica en promedio, y casi 34% en los países de la OECD. Y eso es porque en parte el gobierno de Panamá se beneficia del canal, que no es un impuesto que pagan los panameños, pero también por la enorme cantidad de exenciones y subsidios que da el gobierno panameño. Ya vamos a hablar más de eso, y eso restringe la capacidad de gastar más y no solo mejor. Aquí podemos ver la estructura tributaria para Panamá, en la barra superior, el promedio para América Latina y el promedio de la OCDE en la barra de más abajo. Los impuestos usualmente progresivos son los de la izquierda, los en azul, oscuro, menos oscuro, y los impuestos más progresivos son los en verde, a la derecha, y como ustedes verán,
ejemplo, los impuestos usualmente progresivos sobre los ingresos y la propiedad recaudan demasiado poco. Perdón, lo dije al revés. En azul están los impuestos sobre la renta de personas y sociedades, y en verde están los impuestos sobre el valor añadido o sobre la venta de bienes y servicios. Tomemos la izquierda, los impuestos sobre las personas físicas y también sobre la propiedad. Y como vemos, en Panamá contribuyen solo un cuarto del total versus 30% en América Latina como un todo y casi 40% en la OECD. Así que realmente Panamá no solo grava menos, sino que grava peor. El sistema previsional tiene una vulnerabilidad creciente, como todos ustedes sabrán. Su déficit ya está contribuyendo al déficit del gobierno, y como el subsistema de beneficio definido está agotando sus reservas, en parte porque no incorpora nuevos contribuyentes, son los mismos de siempre, menos los que se están muriendo, el presupuesto nacional necesitará subsidiarlo cada vez más, a menos que sea reformado. Además, es un sistema regresivo, donde los que ganan más y perciben más, en realidad están redistribuyendo ingresos de los que ganan menos. Ahí están los detalles, pues ustedes no lo sabían, pero básicamente el subsistema de beneficio definido, los que ganan menos subsidian a los que ganan más. Imagínense ustedes. Bueno, aquí pasamos un poco a ver el tema de los números y el significado del resultado final de los presupuestos. Este es un cuadro que ya vimos hace una semana, el cumplimiento con la meta fiscal para el año pasado, que era tener un déficit de menos del 4%. Como mencioné la semana pasada, el 4% es un dato preliminar, pudiera ser 5, pudiera ser 3, pero definitivamente es mejor que en el 2021, donde el déficit fue 6,5%. Y de acuerdo con los datos preliminares, ¿qué es lo que pasó? Pues los ingresos se recuperaron muy mucho, aumentaron de 11,7 a 13,3 miles de millones, mientras que los gastos totales permanecieron prácticamente iguales, en 16 o 16,3. Así que se contuvo el aumento de gasto. Hubieron muchos gastos relativos a la pandemia que fueron disminuidos, y pese al subsidio a los combustibles, pese a los otros subsidios y las otras medidas tomadas, inclusive la extensión del programa solidario, etcétera, el gasto en total no aumentó casi nada, y eso fue lo que permitió la mejora fiscal. Ahora bien, hay algunos detalles que guardé a propósito para hoy. Por ejemplo, cuando los datos preliminares fueron publicados en Panamá a mediados de febrero, los números grandes salieron en la prensa, pero los detalles y algunos de los números semiocultos no salieron o no repercutieron. Y esto va a ser un ejemplo de muchos que ahora vamos a conversar, donde a veces uno se entera más y mejor de lo que está pasando en su país leyendo la prensa extranjera que la prensa nacional. Y a veces los analistas en el exterior, como
analizan muchos países a la vez, pueden hacer comparaciones que los analistas panameños no están acostumbrados a hacer o no tienen los datos para hacer. Entonces, por ejemplo, una de las agencias de calificación, y vamos a hablar más de ellas en un ratito, Fitch Ratings, fue el primero en sacar una nota el 2 de marzo, es decir, un par de semanas después que salió el informe, llamando la atención que en la letra chica del informe había una serie de ajustes que sin ellos el déficit, en vez de ser menos de 4, el déficit preliminar, en vez de ser menos de 4% del producto, hubiera estado más cerca de 5. No hace falta esperar las revisiones. ¿Qué pasó? En primero, no fue nada nefario, las estadísticas del Producto Bruto fueron revisadas, resultó que el Producto Bruto para el 2022 fue 3,5% más alto de lo que se había estimado, y entonces cuando uno compara déficit con producto, y el producto es más alto, obviamente si el denominador es mayor, entonces la fracción es menor. Así que eso ayudó. Ahí nadie está acusando de magia con números ni nada, sencillamente fue algo que el gobierno más no controló. La nueva estimación dio un Producto Bruto más alto, felicitaciones Panamá, pero eso ayudó. Y también el gobierno se endeudó con un banco para que el banco pagara ciertos intereses que vencían el año pasado. Entonces, esa toma de deuda facilitó minimizar el déficit, que no incluye el endeudamiento, porque no había que endeudarse para pagar los intereses, por lo menos a través de la venta de bonos se pudo hacer así. Y como digo, eso también, eso sí fue más maquillaje que otra cosa. Así que los detalles son importantes, y eventualmente un par de semanas después aparecieron algunas notas en la prensa local, como ven ustedes aquí, donde pues los panameños que no se habían enterado por fin se enteraron. Una buena noticia, obviamente, es el nuevo contrato con la empresa Minera Panamá, que, como ustedes saben, hizo que la empresa se comprometiera a pagar un mínimo que no se había cumplido antes, y además tiene el espacio para contribuir más al presupuesto, mucho más al presupuesto que antes, y es decir, va a haber más regalías y más impuestos sobre la Minera Panamá, y ese dinero ya se decidió cómo se va a utilizar. No entra al presupuesto como entra otro dinero sin compromisos previos. En este caso está todo comprometido. La mitad va a reforzar la caja de seguro social, la que tiene el déficit creciente. No resuelve el problema, pero ayuda. Un 20% también se asigna a aumentar las jubilaciones y pensiones. Un cuarto se asigna a proyectos en municipios aledaños, y un 5% a un proyecto en particular. Esa es una buena noticia, porque es un ingreso de que hace un año o más no se podía decir de que de seguro iba a estar entrando en el 2023 y el año futuro. Bueno, creo que quizá aquí sería un buen momento para tomarnos unos minutos, volver en punto a las 6 a continuar con lo que les quería contar, y mientras tanto el que tenga que ir a tomar algo, ir al baño, lo puede hacer. Yo los espero aquí y podemos
quizá contestar alguna de las preguntas, José, que estén en el chat. Bueno, una cosa que no hablamos la semana pasada es la visión más panorámica, más dinámica del presupuesto y de los déficits presupuestarios. Porque la verdad, nadie se acuerda la última vez que el gobierno de Panamá tuvo un superávit. Pero definitivamente han habido altibajos, y por eso les ofrezco este cuadro donde muestra la relación deuda pública a producto de 1990 hasta el año pasado. Y aquí ustedes pueden ver que hubieron dos periodos durante los cuales la deuda que excedía el valor del producto en 1990-91 bajó alrededor del 60%, es decir, de 100 y pico a 60. Después se amesetó por unos años y después tuvo otro bajón a partir del 2005, donde bajó de 60 a unos 35% en los años 2012, 2013, y después se amesetó ahí hasta un poco antes de la pandemia. Ustedes ven, inclusive antes del 2020 ya había cierto aumento en el déficit, después aumentó mucho durante la pandemia, pero ha comenzado a bajar. Y como digo, esto es numerador y denominador. Así que en los años donde bajó tan marcadamente, porque ambos, el numerador y denominador, se movieron en la dirección deseada. Es decir, esos años de crecimiento económico muy vigoroso aumentaron el denominador, y también esos años hubo mayor disciplina fiscal, y entonces con el numerador y el denominador remando en la misma dirección, se pudo recortar el peso de la deuda pública enormemente. El gobierno de Panamá ha tenido ya desde hace unos cuantos años una regla fiscal, como veremos, ha sido modificada a lo largo del tiempo. Y estas reglas fiscales son reglas que imponen cierto límite, ya sea sobre el gasto o sobre el déficit o algún otro aspecto, para garantizar la credibilidad del compromiso con la disciplina fiscal, que ayuda a garantizar la sustentabilidad fiscal. Estas reglas fiscales establecen límites numéricos sobre un elemento presupuestario clave, son útiles para promover políticas fiscales más prudentes y estabilizadoras, y al mismo tiempo las reglas tienen que ser lo suficientemente flexibles para hacer frente a catástrofes como la pandemia u otros shocks económicos o políticos inesperados, y así ha sido en el caso de Panamá. La regla fiscal ha estado en vigor ya por 2 décadas, pero fue modificada mucho antes de la pandemia. Fue modificada en el 2004, en el 2008, en el 2009, en el 2011, 2012, 2018, 2019 y 2020 por la pandemia. Y eso permitió en algunos años déficits fiscales más altos y más acumulación de deuda de lo inicialmente contemplado. Por eso mencioné de que la razón deuda-producto, la verdad, empezó a crecer antes de la pandemia. La primera regla era de que el déficit no podía superar al 1% del producto, excepto en casos de estancamiento económico o contracción de la economía, en cuyo caso se podía llevar a 3%, es decir, había grado de libertad de
recaudar menos o gastar más, equivalente a 2 puntos del producto, pero se terminó convalidando déficits de hasta 3,5% en el 2019, aunque no había estancamiento o recesión, y después hubo una modificación emergencial que permitió déficit de hasta 10,5 puntos en el 2020, 7,5 en el 21, bajando a 4, 3, etcétera, en los años que vienen. Y esa es la regla fiscal bajo la cual se ha vivido en los últimos años y ojalá se mantenga ese plan en los años futuros, porque obviamente con el aumento de la deuda que hubo, para bajar la relación deuda-producto, a menos que el producto nuevamente crezca muy rápidamente, y es posible, aunque, por ejemplo, el efecto del canal ampliado ya pasó, y el efecto de la gran minería nueva también ya prácticamente esa mina va a estar llegando a su tope próximamente, así que no es que va a duplicar o triplicar su producción en los años que vienen, nada de eso. Suponiendo que estas limitaciones se cumplen y la economía rebota y crece 5% más, la razón deuda-producto no volvería a ese 35%, pero por lo menos bajaría a un 50% más o menos. Aquí ustedes ven la proyección más o menos oficial que hay. Esta sale de un informe del Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a hablar mucho más de eso. Si uno se fija en el presupuesto y en otros documentos, esta proyección no aparece, pero por lo menos tenemos, y ustedes pueden ver ahí, lo que acabo de mencionar. ¿Por qué hace falta tener un cierto cinturón sobre el tamaño del sector público y en particular los déficits del sector público que resultan de gastos demasiado elevados o de ingresos demasiado bajos? Bueno, se necesita una disciplina fiscal sostenida para mantener la credibilidad de la capacidad de pago de Panamá. Panamá no tiene su propia moneda, Panamá no tiene una población que ahorre mucho y que tenga por ende capacidad de comprar instrumentos de deuda ad infinitum. Así que para que Panamá pueda seguirse financiando mayormente en el exterior, precisa tener una regla fiscal creíble y unos números que muestren cierto retorno a la normalidad. No hay nada mágico, esto lo mencioné la semana pasada. Hay gobiernos que tienen deuda producto del 150% y no tienen problemas financiándose. Japón, por ejemplo, y hay países que tienen 30 o 40% de deuda producto y sin embargo, por inestabilidad política, por falta de disciplina fiscal pasada o por otras razones, apenas logra financiar un déficit de 1 o 2% del producto y por ende mantienen la deuda producto bajo y si lo hace, mismo así a veces entra en problemas. Pero aparte de eso, aparte de tener una disciplina fiscal y mantener déficits fiscales en ausencia obviamente de un shock tipo pandemia o de un shock recesivo muy fuerte, urge también en mejorar la administración pública y el clima de inversión y negocios, porque eso ayuda no tanto a trabajar en el numerador, sino el denominador. Países con mejor administración pública y mejor clima de inversión y negocio
crecen más rápido que los otros. Y además no hay la brecha de percepción, la falta de confianza, etcétera, que hemos visto en Panamá el año pasado y en años anteriores. Así que reformas del marco regulatorio, especialmente, por ejemplo, en el área de energía y agua potable, el fortalecimiento de la transparencia en la contratación pública, y vamos a hablar más de eso, mejoras en la formación profesional y la eficiencia del sector público. Todas esas reformas podrían ayudar a acelerar el crecimiento económico y por ende el Producto Bruto, y también ayudar a tener las riendas de forma mejor sobre los presupuestos y por ende por la trayectoria de las cuentas fiscales. Como ustedes pueden apreciar con esta noticia de noviembre, Panamá obtuvo no solo financiamiento extraordinario de los mercados de capital y de los organismos internacionales en el 2020 y el 2021, con acuerdos muy ventajosos con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, etcétera, sino que todavía tiene buena recepción en los mercados de capitales, pese a estar más endeudado que hace mucho tiempo. En noviembre se hizo una emisión de bonos globales que recaudó 1.500 millones para paliar el déficit, y hace un par de semanas hubo otra emisión de bonos en el exterior, una de 1.000 millones que vencen en el 2054, así que esa no la tengo que pagar, seguro. y el otro bono por 800 millones que vence en el 2035, así que encima de los 1.500 se captaron 1.800 más, miles de millones, para paliar el déficit fiscal en parte del año en curso. Ahora bien, hay endeudamientos y hay endeudamientos. Hay endeudamientos de largo plazo y hay endeudamientos de corto plazo. Hay endeudamientos caros y hay endeudamientos baratos. Entonces, quería mostrarles cómo han evolucionado un poco las cosas. Para resumir, en cuanto a endeudamiento de largo plazo, Panamá todavía tiene acceso, como vimos, a plazos muy largos, 2054, son 30 años, 31 años de ahora, ¿no? Así que ese es un plazo súper generoso, y el otro, el 2035, pues son una docena de años, no está nada mal. Pero algo ha pasado con el costo del endeudamiento. Y esto no es falta de Panamá, sino es reflexión de lo que ha venido pasando en el resto del mundo, y que es que casi todos los bancos centrales han pasado de una política monetaria muy laxa a una política monetaria muy restrictiva, y además la gente ya no quiere dejar su dinero en el banco cuando le pagan 0 o 1%, sino que exige que le paguen algo más cercano a la inflación para no tener que perder poder adquisitivo. Entonces las tasas de interés en prácticamente todo el mundo han aumentado de 0, 1, 2%, o en algunos casos números negativos, como en Japón y en algunos países de Europa, y eso se nota en los bonos que vende Panamá. Así que aquí está una emisión de hace 2 años, en plena pandemia, enero del 2021, y como ustedes pueden ver ahí, Panamá colocó 1.250 millones a un rendimiento de 2.2%,
con vencimiento en el 2032, más 1.200 millones a un rendimiento del 3,34%, con vencimiento en el 2060, más todavía que el 2054. En fin, hace 2 años atrás, Panamá podía obtener dinero para repagarlo en la próxima década o en varias décadas más, entre 2 y 3%. Si vemos lo que pasó en noviembre pasado, hubo que pagar un rendimiento del 6,5% para conseguir esos 1.500 millones. Y ahora, hace un par de semanas, hubo que pagar entre 6 y casi 7% para conseguir los dólares que se consiguieron. Así que el taxímetro va, digamos, 3 veces más rápido que lo que iba antes. Así que hay que tener cuidado porque aunque los plazos, como digo, siguen siendo favorables, hoy por hoy endeudarse es mucho más caro que antes, y eso es algo a tener en consideración. Y esa es una de las razones por las cuales la relación deuda-producto no es muy confiable. Hay países con una deuda-producto del 30 o 40%, que parece baja, pero es deuda carísima. Y hay países como Japón, el gobierno de Japón, que tiene una deuda-producto del 150, 200%, pero esa tasa es de cero o negativas. Así que con ese tipo de financiamiento, obviamente uno puede darse el lujo de tener un déficit fiscal mucho más amplio, sin preocuparse que los intereses lo van a comer vivo aún. Y ahora paso a la última parte de la presentación, que es hacer hincapié en que un país como Panamá, que es tan abierto al comercio, tan abierto a las finanzas, y tan dependiente de lo que pasa en el resto del mundo, ya sea por la cantidad de barcos que pasan por el canal, por el financiamiento que los bancos y las empresas privadas o las empresas públicas o el gobierno nacional obtienen en el exterior, es muy importante tener un ojo de cómo se ve a Panamá en el resto del mundo. Y como les voy a mostrar, la verdad hay mucha información súper interesante sobre Panamá que se publica en el resto del mundo, y vamos a revisarla porque quizá para ustedes no conozcan mucho esta fuente de información, así que sepan de que aparte de lo que publica el MEF y otros organismos nacionales, hay mucha información interesante, como mencioné ahora, del Fondo Monetario, por ejemplo, que se publica en el exterior y que vale la pena. A veces, aunque es en inglés, a veces lo explican más fácil que lo explican en español las autoridades. Eh, 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 por ejemplo, acaba de publicarse un informe anual que el Fondo Monetario emite sobre la mayoría de los países. Se llama la consulta del artículo 4. Años atrás todos estos informes eran confidenciales, pero ahora la tradición es publicarlos. Aquí ustedes ven, sale el informe del cual voy a citar cosas, pero esto sale de la discusión sobre el informe que hubo en el directorio del Fondo Monetario. El directorio llega a sus propias conclusiones que publica, y después están las conclusiones del staff que también vamos a ver. Entonces aquí, como ustedes ven, solo tomé un párrafo, el más relevante para lo que estamos hablando, y dice que a fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda, los directores subrayaron, directores son los miembros del directorio,
subrayaron la importancia de seguir reduciendo el déficit fiscal conforme a la regla fiscal. Estuvieron de acuerdo con el staff, con el personal, en que será necesario incrementar el ingreso tributario para reducir de forma sostenible el déficit fiscal y a la vez preservar el gasto social y crear margen para un mayor gasto en educación pública. Y en este sentido, los directores destacaron la importancia de mejorar la eficiencia de la recaudación tributaria y aduanera, reducir las exenciones, las deducciones y el gasto tributario. El gasto tributario es código economista de subsidios. Los subsidios, no, porque el subsidio es un gasto. Los subsidios a fin de ampliar la base imponible y corregir los déficits en el componente de las prestaciones definidas del sistema de seguridad social, todos temas que ya toqué antes que saliera este informe, pero bueno, como ustedes ven, estamos más o menos en la misma onda. En efecto, el informe del fondo menciona que la recaudación tributaria en Panamá es muy escasa, y ello es en parte por incumplimiento, en parte por tasas impositivas muy bajas, y en parte por altos niveles de exenciones y deducciones fiscales. El régimen tributario para las empresas es demasiado complejo, además de los impuestos a la renta y de transferencia de bienes, prestación de servicios, los impuestos municipales, etc. Hay impuestos específicos a los dividendos, hay un impuesto al número de filiales, y hay un impuesto de $300 al año de franquicia, que ni vale la pena tenerlo en los libros. Al mismo tiempo, el régimen tributario está plagado de exenciones y beneficios. Esa es la palabra que usan ellos, plagado. Por ejemplo, las zonas francas, las zonas turísticas, las deducciones que hay para casas matrices regionales, los ingresos de fuente extranjera, los servicios de transporte internacional, etc. Además, hay una tasa baja para la ganancia de capitales que incentiva la reclasificación de rentas corporativas que enfrentan una tasa elevada. Entonces, lo que es renta a veces se pone como ganancia de capital y eso lleva a una subestimación de lo que las empresas deben y por ende lo que pagan. Entre los impuestos que pudieran ser aumentados, de acuerdo al Fondo Monetario, son aquellos sobre la venta de indeseables, los combustibles, el tabaco, las bebidas alcohólicas, que son una pequeña fracción de los que se cobran en el resto de América Latina, inclusive en otros países centroamericanos. Se paga mucho más por los combustibles en Venezuela, en Panamá, el combustible es importado, así que se lo puede grabar al llegar al puerto, ni siquiera una vez que se vende, pero claro, si fuera a haber un aumento de la tasa impositiva sobre combustibles, tabaco y bebidas alcohólicas, habría que hacer antes algo respecto al contrabando, porque hasta el Fondo Monetario estima que 9 de cada 10 cigarrillos comprados en Panamá son contrabandeados. Imagínense ustedes también el problema que hay con la gasolina y eso que viene de Venezuela, y otros contrabandos de bebidas alcohólicas, y obviamente son todos temas que contribuyen o explican al problema de la corrupción en Panamá. También el impuesto sobre la renta de personas naturales pudiera recaudar mucho más si no fuera por sus generosas exenciones y deducciones y por el alto, aproximadamente 40% porcentaje de trabajadores que no contribuyen porque no están en la informalidad. Entre paréntesis, los estudios muestran que una de las principales razones por la informalidad en Panamá es porque el salario mínimo declarado por ley es demasiado elevado.
Hay muchas actividades económicas donde no se le puede pagar al trabajador lo que la ley manda. Panamá tiene el salario mínimo más alto de América Latina. Ustedes dirán, bueno, es el más alto, pero también somos el país con ingresos más altos. Sí, bueno, para los que ganan mucho no hay problema, pero a los que no terminaron la escuela, los que viven en zonas rurales, los que no tienen los equipos y no tienen el entrenamiento y etcétera, a esa gente no se le puede pagar el salario mínimo por ley, entonces se lo contrata en la informalidad y eso lleva a que hay una enorme proporción, se estima, como digo, un 40% de la mano de obra que no paga impuestos. Y después los grados de informatización en tiempo real de la DGI y de la Caja de Seguro Social no están a la altura de las circunstancias. En muchos otros países ya es posible para las diversas agencias gubernamentales de comparar datos en tiempo real, de manera que lo que uno dice o el formulario que uno llena en una repartición, la otra lo sabe y se pueden comparar y eso evita de que haya distintas versiones de la verdad y distintos libros contables, pero en Panamá todavía no, falta. A pesar del alto nivel de exenciones y subsidios, dice el FMI, el gobierno de Panamá no publica una reseña anual integral de dichas concesiones con una lista de las disposiciones legales que podrían ayudar a reducirlas. En Panamá, pese, como digo, a que hay tantas exenciones y tantos subsidios, no se publican ni las cláusulas de caducidad, ni se hacen evaluaciones periódicas antes y después de las exenciones y los subsidios. Y eso realmente llama la atención. Es parte de la falta de transparencia que hay, que no obtuvo y son cosas que no se reflejan en el presupuesto. Cuando uno le da una exención a los cruceros, a los barcos de crucero, eso no aparece en el presupuesto como ingresos perdidos. Debiera aparecer, pero no aparece. Cuando uno le dice a uno que uno puede hacer ciertas transacciones en Panamá sin pagar impuestos, eso no aparece en el presupuesto. Entonces se queja hasta el Fondo Monetario de la falta de transparencia presupuestaria que hay, por ejemplo, en este caso. También el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios tiene tantas excepciones, por ejemplo, para los productos agropecuarios, para la electricidad, para el agua potable, etcétera, que recauda 1/3 de lo que hacen sus impuestos equivalentes en el resto de América Latina. Exenciones a productos consumidos por los ricos, por ejemplo, o que son dañinos para la salud, y en las compras en la zona libre de Colón, dice el FMI, debieran eliminarse. Es decir, hay encuestas que nos dicen qué es lo que consumen los ricos, qué es lo que consumen los pobres, y si uno quiere tener un sistema tributario más equitativo, pues uno grava las cosas que comen los ricos y uno no grava o grava menos las cosas que comen los pobres, y así con otras cosas. Pero en Panamá hay todo tipo de exenciones y subsidios que benefician a todos por igual y por ende los afectan de forma diferente, de forma regresiva. Aquí está el informe, aquí está el link, por si quieren consultarlo para más detalles. Y ahora quiero pasar a hablar de las agencias de calificación crediticia. Mencioné a Fitch, las otras dos grandes son Moody's y Standard & Poor's. Ellas analizan los riesgos de repago de los bonos y otros títulos de deuda emitidos por empresas privadas, bancos privados y por entidades públicas financieras y no financieras. Su labor implica evaluar el riesgo presente y futuro de cada emisor
y cada título de deuda emitido, ¿no?, pagadero en el 2030, en el 2040, en el 2050, en el 2060, etcétera, y en base a ello emiten una calificación, una nota, para que los inversionistas que compran esos bonos corporativos, bancarios o del gobierno nacional puedan conocer el riesgo de impago de cada entidad sin tener que realizar ellos un exhaustivo análisis. Las calificaciones otorgadas por estas agencias, que van de la más alta, AAA, hasta la más baja, una C, tienen gran influencia en las tasas de interés, los plazos y los montos de los títulos que empresas, bancos y gobiernos pueden emitir. Aquí les muestro la escala. Me salteé los AAAs, porque en América Latina no hay ninguno. Me salteé los AAs, porque en América Latina no hay ninguno. Empiezo con los As, más o menos, los BBBs, los Ws, las unas Bs, las triples Cs, etcétera, bajando hasta las categorías extremadamente especulativas para que ustedes tengan una idea del rango. Y aquí les muestro específicamente las calificaciones para los países centroamericanos justo antes de la pandemia, en febrero del 2020, y al cierre del mes pasado, marzo de este año, para que ustedes vean cómo empezaron y cómo terminaron. Les menciono algo que no es obvio aquí, y es que en algunos países hubo una rebaja inicial cuando hubieron déficits excesivos en el 2020, pero después hubo una mejora en la calificación en el 2021 o el año pasado, o en los últimos meses, reflejando un retorno a la normalidad. Pero, como ustedes verán, en el caso de los países mejor calificados, México y Panamá, no se volvió a la situación inicial. Ambos, Panamá y México, tenían una menos o un triple B, pero ahora, en el caso de México, y triple B más, de acuerdo con 2 de las 3 agencias, pero ahora ambos tienen triple B menos o triple B, de manera de que en la última columna de la derecha pongo ahí cuántas notas fueron rebajados. ¿Sí? Por ejemplo, Panamá fue rebajado una nota por las 3 calificaciones, por eso le puse -1, -1, -1. ¿Sí? Todas las agencias pasaron o de triple B más triple B, un grado, o de triple B a triple B menos, en el caso de Fitch, un grado. México fue castigado más, porque la verdad que las políticas económicas y el clima de negocios ha empeorado bastante en México. Así que ustedes ven ahí dos notas, en el caso de 2 agencias y una nota en el otro, pero hay algunos países como Honduras y Guatemala que están igual que antes, aunque en algunos casos fueron rebajados, pero después fueron aumentados. Nicaragua tiene una calificación súper baja, y más o menos la conserva. Y hay países como Belice y El Salvador que están en la categoría triple C o B menos, y han tenido reducciones importantes. Así que, en fin, ¿qué quiere decir todo esto? Que si ustedes entienden la escala, vale la pena seguir qué es lo que dicen las agencias de calificación. ¿Está mejorando la calificación o está empeorando? ¿Está mejorando mucho o está empeorando mucho? ¿Lo está haciendo rápido o despacio? Estos son datos que son obtenibles, y
alguno de ustedes les pudiera interesar. Y entonces, obviamente, cada vez que las agencias hacen una reclasificación, sacan un comunicado. Ese comunicado está siempre disponible en los sitios de Internet de las agencias, en sitios como este, pero también ellos emiten un comunicado que muchas veces se traduce al español o que se refleja en la prensa local. Y aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, cuando Fitch hizo la rebaja de BBB a BBB- en febrero del 2021, puso que la rebaja refleja el severo debilitamiento de las finanzas públicas como digo, pese a que las finanzas públicas han mejorado en el sentido que el déficit es menor, es un déficit y es un déficit elevado. 4 es más que 3, que es más que 2, que es más que 1. Así que con razón Fitch no ha subido la nota porque todavía el fisco pierde plata, y solo que pierde menos ahora que antes. Pero la deuda siempre aumenta. En el caso de Moody's, en marzo del 21, ellos hicieron la rebaja y también hablan allí de que el factor clave es el deterioro material en la fortaleza fiscal de Panamá. Y como digo, ellos tampoco han ido marcha atrás y Standard & Poor's también emitió un comunicado, pero la misma idea. Aparte del Fondo Monetario y las agencias de calificación, es bueno saber cómo nos ven en el exterior otros organismos civiles u otras calificaciones. El índice de percepción de la corrupción de Transparency International es diferente al índice de corrupción que mencioné antes, que lo compila el Banco Mundial, así que es bueno saber, por ejemplo, qué información recabaron ellos en sus encuestas diferentes a expertos y empresarios locales e internacionales. Y como ustedes pueden ver aquí, la nota, que es 36 para el año 2022, ha fluctuado en la última década, estuvo tan buena como 39 y estuvo tan baja como 35 y ahora se estabilizó en 36 y el rango es 101 de 180. Así que este es otro ejemplo donde Panamá no está en el cuarto más alto, no está en el tercio más alto, apenas está en la mitad más alta, ni siquiera en la mitad, porque 101 de 180 es menos que la mitad. Hay otro índice de presupuesto abierto, la calidad del presupuesto, la transparencia, etcétera. En Panamá es un proyecto en implementación, hemos estado hablando de eso, se menciona en los documentos de gobierno abierto, hay un compromiso del gobierno de levantar la información para poder publicar la información necesaria para que haya una calificación para Panamá. Todavía no la tenemos, pero es bueno que el gobierno se haya comprometido en figurar en esta. Ustedes ven ahí, Panamá, fíjense, Cuba. Digo, no puede ser. Panamá tiene que tener un color más bonito que el gris. Para que vean un poco la apertura para América Latina de los países, este es un puntaje donde se va de 0 a 100, así que Venezuela tiene 0 de información presupuestaria y de apertura y de compromiso con la transparencia. Tenía un nivel de 37 hace una década. En fin, los números por encima de 61 se consideran aceptables
Así que tenemos México y Brasil son los campeones de transparencia fiscal. Después tenemos República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Perú, y no sabemos dónde estaría Panamá, pero ahí pueden ver ustedes otros países cómo les va. Después hay un estándar de datos de contratación abierta. Esto no es de transparencia del presupuesto, sino de transparencia del proceso de contrataciones. Es decir, no cuánto se gasta, sino cómo se gasta y en qué se gasta a través de contrataciones de bienes y servicios. Esto también es, en el caso de Panamá, está en implementación. El gobierno de Panamá, no solo el presente, sino varios de los pasados, se han comprometido en divulgar más y mejor sobre la compra de bienes y servicios, y ojalá en los próximos años ya haya una calificación para Panamá. Pues está la Alianza para el Gobierno Abierto, que reúne a 75 países y 106 gobiernos locales que han prometido implementar y han implementado reformas que promuevan la apertura de las cuentas fiscales. Panamá es miembro de este grupo, y el Plan de Acción 2021-2023 que mencionamos la semana pasada, y ojalá haya uno para el 2024 en adelante, el año que viene. El Panamá está cumpliendo con sus compromisos y pertenece a este club de países que piensan que la transparencia es importante. Y para terminar, están también estas otras listas. Ustedes habrán oído hablar de la lista gris del Gafi, o quizá de esta otra lista de la izquierda de la Unión Europea, que hace que declara a los países que no proveen información que deberían proveer. Panamá lamentablemente está en ambas listas, pero se está haciendo progreso aquí también. Como ustedes habrán leído quizá en la prensa local, por ejemplo, Panamá pudiera salir quizá el año que viene de la lista gris de Gafi, y también está trabajando en dar más información sobre empresas y bancos a la Unión Europea, pero para que vean un poco quién más está en esta lista, ¿no? Están países tipo Rusia y países africanos muy subdesarrollados y etcétera. En fin, no me gusta la idea de Panamá estar en la misma lista que Haití o en la misma lista que Rusia, pero eso es donde está. En fin, para resumir, la idea aquí es que hacerles conocer la información disponible que se publica en Panamá y fuera de Panamá, y también resaltar algunas de las teclas que están tocando no solo organizaciones civiles como la que auspicia esta presentación, sino también organismos internacionales, públicos y privados, sociedades civiles en el exterior, etcétera, que complementan la información que aparece o circula o se publica dentro de Panamá. Muchísimas gracias, profesor. La verdad que quizás un poquito hasta abrumador, tanta información específica de números, y en parte eso es que se muestra que Panamá hasta cierto punto está un poco
estancado o en retroceso en algunos temas importantes. Tenemos varias preguntas y comentarios en el chat. Quizás solamente aprovecho en lo que abro y le ofrezco a las personas participantes que puedan dar más preguntas y comentarios. Voy a hacer una preguntita mía, quizás solamente para empezar. Em, Llama la atención, por lo menos al momento, en cuanto a las calificaciones que obtiene Panamá y también la deuda pública emitida, por lo menos la deuda internacional. Por el momento parece ser que Panamá se mantiene relativamente en un buen lugar. Pero me llama la atención que justamente eso, con muchos otros indicadores, apar- aparentemente pareciera que estamos o en estancamiento o incluso en retroceso. Entonces, que solamente desde su perspectiva, en el contexto de Panamá, hay algo en particular que quizás le pueda preocupar, no de este momento en estos años, sino hacia futuro específicamente. No sé si tiene algún comentario sobre eso. Bueno, y primero quería aclarar también de que la presentación de hoy va a estar disponible para todos. La de la semana pasada también está a vuestra disposición. Noté que una persona dijo que no la recibió, así que José aquí va a tomar nota del asunto, y todo, porque yo sé que es mucha información y vale la pena digerirla despacito, pero prefiero darles de más que demasiado poco, ¿no? Así que uno siempre puede volver atrás, y obviamente también la grabación del video seguramente va a hacerse disponible también para que aquellos que no pudieron asistir o llegaron tarde o se fueron temprano puedan verla de vuelta, o puedan ver mis explicaciones o oír mis explicaciones de justamente lo que les interesa. En fin, cuanto a tu pregunta, como digo, si uno viene de la luna y le da una mirada a Panamá, lo que uno advierte es de que por un lado no es una sociedad súper moderna, y por otro lado es una sociedad que tiene todavía grandes necesidades y rezagos y atrasos. Y no es solo, no estamos hablando solo de la gente y las empresas y las viviendas y los hospitales y las escuelas, sino también del gobierno, su estructura, su eficacia, su eficiencia, su responsabilidad, su transparencia, etc. Y si no hubiera pasado lo que pasó el año pasado, quizá uno diría, bueno, sí, pero importa realmente, pudiera asustar, en fin, y la respuesta es que sí, porque como digo, casi todos los países del mundo tuvieron una pandemia y casi todos los países del mundo sufrieron una inflación en la primera mitad del año pasado. Y en casi todos los países del mundo el precio de la gasolina aumentó ferozmente inicialmente, pero no hubieron las protestas que hubieron en Panamá. Así que eso yo creo que es una alerta, por si precisábamos una alerta, de que hay una falta de comunicación entre la gente, o por lo menos ciertos sectores organizados y las autoridades competentes. Hay un cierto divorcio que llevó a esas manifestaciones tan públicas, la interrupción de las carreteras, etcétera. Es algo que debiera alarmarnos, y que debiera empujarnos a hacer más y mejor. Y por eso yo creo de que este tema de la responsabilidad fiscal, la transparencia fiscal, el diálogo, la participación ciudadana, etcétera, son temas que hoy por hoy son más relevantes que nunca. Quizá le hizo bien al país en cierto sentido pasar por la pandemia y tener esas protestas, porque no quedó en evidencia de que hay cierto divorcio, que no, no es solo el Panamá bonito que uno ve
en ciertas zonas, sino que en todo otro Panamá, que también tiene necesidades muy incumplidas y muy insatisfechas, y que mejor ir respondiendo pronto, porque si no, esto pudiera agravarse y pudiéramos tener otro estallido social, y en ese caso, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero digo, es un llamado a todos nosotros de que hace falta cerrar la brecha que hay entre la sociedad y el gobierno, y que obviamente solo las elecciones de cada tantos años nos satisfacen, y hay toda una serie de indicadores objetivos, de encuestas y estadísticas, etcétera, que muestran de que Panamá no está a la altura que debiera estar. Y por eso no es solo cosa de transparentar más y dialogar más y darle más paso a la participación ciudadana en las decisiones del gobierno, sino en hacer modificaciones en lo que se gasta, en cómo se gasta, en los subsidios, en lo que se graba, lo que no se graba, etcétera. Hay mucho lugar para hacer mejoras, y cuanto antes mejor. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, pasaré a leerle algunas de las preguntas de los participantes. Muchas gracias a todos por dejar estas preguntas y comentarios. Comentan, doctor Porcecán, si dada la situación económica del país tras la pandemia, actualmente con una tasa de desempleo por el orden del 9,5 a 9,9%, le pregunto sobre los indicadores económicos que usted consideraría a fin de concluir con los subsidios y transferencias sociales implementadas para mitigar los efectos de la pandemia. Bueno, vamos a hablar un poco de eso el jueves. Siempre tengo que tirarles algo para que vengan para la próxima clase. Si vamos a hablar de las medidas que se tomaron, medidas que no se tomaron y otros temas de actualidad en la clase del jueves, pero obviamente ya mencioné algunas cosas, ¿no? Si tenemos que ir pasando a sociedades que dependen menos del combustible petrolero, entonces tenemos que ir encareciéndolo y ir poniendo a disponibilidad otras fuentes de energía. Pues no es cosa de cerrar puertas, es de abrir puertas y cerrar otras, sino al mismo tiempo en una forma coordinada. Mencioné el tema de los subsidios y de muchos impuestos que gravan a los que habría que darles un alivio, y no graban lo suficiente a los que viven en Panamá como si vivieran en Europa o en Estados Unidos, sin pagar los impuestos que se pagan en Europa o en Estados Unidos. No puede ser. Tiene que haber cierta escala, donde los que ganan más pagan más y los que ganan menos pagan menos, nada. Pero lo que tenemos ahora son muchos impuestos donde los que consiguieron exenciones no pagan nada y los que no la consiguieron pagan mucho, y así, ¿no? No puede ser. Hay que racionalizar los impuestos, hay que racionalizar las exenciones, hay que racionalizar los gastos para tener una economía que funcione mejor y una sociedad más justa. Justamente otra pregunta o comentario en el chat tiene que ver con evaluaciones reales de los impactos de estas políticas o ausencia de las mismas. Nos comentan que cree esta persona que hay una falta de estas reales evaluaciones de estos impactos. En el caso de combustibles, que incrementa la inflación enseguida y disminuye el poder adquisitivo de los trabajadores, por ejemplo, cuando se puede aumentar el costo del combustible por algún tipo de impuesto nuevo, por ejemplo. En el caso del aspecto laboral, el Código de Trabajo es la forma de elevar salarios mínimos sin estar unidos a evaluaciones de productividad. Igual atentan contra la inversión interna y crean aumento de precios. Las excepciones tampoco son evaluadas ni vistas de los impactos de política. Los problemas de subsidios son igual cero evaluación. Tampoco se tienen puertas de salida a los beneficiarios. Quizás este comentario vale la pena elevarlo a alguna pregunta desde su punto de vista
qué tanto en Panamá se hace o qué tanto se podría hacer en cuanto a evaluar esos impactos de disminuir o ya sea disminuir o aumentar impuestos, subsidios de ambos lados. Sí, lamento tener que decir que el jueves vamos a hablar más de esto. En particular vamos a hablar de presupuestos por resultados, que es un proyecto en marcha en Panamá, donde en vez de solamente decir de que, bueno, para tal ministerio o para tal empresa se da tal presupuesto o se gasta en funcionamiento o en inversión, eh, se atan las partidas a los resultados obtenidos. Este es un proceso que está en marcha en Panamá. En los próximos años, a menos que se abandone, va a dar buenos dividendos y por fin la ciudadanía va a poder saber cuál es la conexión entre lo que se gastó o lo que se subsidió y lo que se obtuvo. Así que eso lo voy a explicar el jueves y también vamos a tomar varios ejemplos de las últimas noticias de cómo las cosas están funcionando bien o no están funcionando bien. Así que lamentablemente me gustaría contestar preguntas relacionadas más con lo que cubrimos hoy y dejar las cosas del jueves para el jueves. Bueno, siguiente pregunta en ese caso. Son dos preguntas. Nos comenta esta persona, estoy de acuerdo con un banco central y una moneda única nacional para eliminar las reglas fiscales débiles y establecer políticas monetarias de Estado. Asumo que dice a lo que todos le temen, ¿lo consideraría usted viable? Y dos, ¿es posible que Panamá tenga cuentas de ahorro paralelas a las deudas en los mercados internacionales para generar una base para afrontar la deuda pública o solo se puede ahorrar en los bancos nacionales? Gracias. Bueno, la primera pregunta es, si Panamá nació sin moneda propia. No es como El Salvador o Ecuador u otros países en el mundo, inclusive muchos de los europeos, que tomaron una decisión por ley, por cierto consenso público, de abandonar su moneda y unirse a otra, usar el dólar o el euro. Panamá nació sin moneda, nunca ha tenido moneda propia realmente, tienen la Balboa, pero sabemos que es más que nada simbólica. Y eh, como toda cosa, tiene lo bueno y tiene lo malo. Lo malo que tiene es que el gobierno no tiene un banco central que pudiera, emitiendo billetes y monedas, expandir la actividad económica artificialmente o proveerle financiamiento al gobierno artificialmente. Es un chaleco de fuerza no tener moneda propia. Puede ser inconveniente, pero la experiencia internacional es de que hay muchos países que han manejado esa capacidad de tener moneda propia muy mal. A punto tal de como, vean ustedes lo que pasó en Venezuela, ¿no? Donde prácticamente el país se dolarizó solo porque el Bolívar perdió toda credibilidad, todo poder adquisitivo, y entonces tenemos una Venezuela dolarizada de facto, no de jure, pero es un caso, por no mencionar otros, Nicaragua, Argentina, en fin, donde la capacidad de tener moneda propia fue abusada y terminó muy mal o ha dado muy malos resultados. Por otra parte, yo creo de que la pandemia y todo lo que pasó en el 2020, 2021, es prueba fehaciente de que la política fiscal puede jugar el rol de la política monetaria. Es decir, sin tener moneda propia, el gobierno de Panamá fue capaz de sobrevivir
una merma importante en sus ingresos y bancar un aumento importante en el gasto emergencial. Y entonces, si puede hacer eso, y en los buenos años de las vacas gordas también, quizá pudiera dejar de tener déficits y equilibrar los libros, o en una de esas tener superávits, como hacen los países más prudentes aún, los que tienen mejores calificaciones. Entonces, ¿para qué uno precisa un banco central, ¿no? Así que yo creo de que si no hubiera pasado lo que pasó, quizá mi respuesta fuera un poco más ambivalente de lo que es. Pero dado lo que pasó, que el gobierno pudo tomar medidas de emergencia y financiarse sin tener un banco central a quien pedirle prestado, sin tener que devaluar la moneda, sin tener que prostituir a esa institución, creo que yo me quedaría con lo que Panamá tiene. Gracias, profesor. Estamos sobre la hora, pero quizás una última pregunta, porque creo que va relacionada a lo que conversamos hoy. Nos comentan, en el déficit de 2022 lleva un diferencial que fue trasladado al 25-26, asumo que el año 2025-2026, por 360 millones. ¿Cómo ve eso desde la real perspectiva del manejo de las finanzas públicas? Yo creo de que el gobierno estaba muy comprometido con entrar, con mostrar un dato que cumpliera con el 4%, ¿no? Y entonces, obviamente, en algún momento se dieron cuenta de que especialmente con gastos extras, por ejemplo, para subsidiar el combustible y eso, que con gastos extras no iban a llegar, y entonces decidieron hacer esta transacción que le dio un cierto maquillaje a las cuentas fiscales, así como en años anteriores se cambió la regla fiscal. Digo, uno hubiera podido haber dicho, bueno, mire, el 4% es irrealista, así que vamos a llamarlo 5 y hagamos 4% el año que viene, postergamos por un año, ¿no? Esa hubiera sido la solución que efectivamente se hizo en varios momentos durante los años anteriores. Por eso hubo tantos cambios a la regla fiscal, porque en vez de perder peso o no ganar peso, lo que hicimos es jugar con el cinturón. Ajustamos el cinturón, la regla fiscal, para la medida del cuerpo. Bueno, yo creo que el gobierno hubiera perdido mucha credibilidad, quizás le hubieran rebajado la nota si hubiera hecho eso. Entonces tomó algunas medidas, además, como digo, el recálculo del Producto Bruto fue un viento a favor también. Pudiera después ser que los datos definitivos son peores de los publicados, pero en fin, creo que fue importante que hubo una reducción que parece mayormente genuina en el déficit fiscal, como digo, conteniendo los gastos, pese a todas las demandas que hubo por gastar más, y maximizar los ingresos. Y bueno, este año empezamos con la buena noticia de la minera. No se ha explicitado cuánto efectivamente pudiéramos esperar para este año o año futuro, pero por lo menos hay un mínimo. Y ese es un ingreso genuino, y ese es un ingreso que no estaba antes. Ese no es un invento, no es una cosa, no es una deuda que se contrajo, ese es un ingreso genuino. Creo que la concesión original a la minera fue demasiado generosa y había que hacer un ajuste en vista de las circunstancias. Se hizo. Y así que, igual, la idea es, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia el 3, 2 y 1? Por ahora sí. Un año antes, un año después, con algún maquillaje, digo, las alternativas probablemente hubieran sido peores.